encontramos aquí en el condominio Playa Blanca y tenemos la grata visita del amigo René Molina, que es un periodista cubano de muchos años radicado aquí y mi amigo de muchos años también por la líder del softball en la Casa Cuba principalmente, y él ha accedido a concederme esta entrevista para mi archivo particular para hablar de él, de sus cosas, de su familia, de todo lo que él le ha rodeado en este mundo en que vivimos. René, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en La Habana el 9 de abril de 1918. Me crié en La Habana, siempre viví en La Habana hasta que tuve que salir de Cuba. Esa fue mi vida en una sola ciudad prácticamente. Y aquí en San Juan estuve cuando llegué a Miami un par de semanas y vine para Puerto Rico y aquí me he quedado. ¿Cómo te hiciste periodista? Bueno, la historia comienza, yo tendría alrededor de 14 años, 15 años. Yo había terminado ya los estudios elementales, estaba entrando ingresando en el instituto para hacer una enseñanza, pero era en la época de Machado, todas las instituciones ya estaban cerradas. Y mi padre era amigo de Pepe Conte, era un viejo cronista deportivo, jefe de la página después del periódico El País, y le dijo que para ver si yo me alejaba de los problemas, él me podía tener allí en el periódico, y Pepe le dijo, sí, mándamelo. Ingresé allí en El País sin sueldo ni nada. Yo andaba con Pepe como si fuera un hijo de él, porque él no tenía hijos, tenía una sola hija. Y la verdad que llegó a quererme como si yo fuera su hijo. Pero fue ese mi comienzo en el periodismo. Me gustó, yo tenía, siempre me gustaron los deportes, estaba en las páginas de deportes, comencé a aprender el mecanismo de los periódicos, estudiaba después por la noche, pero seguí ya en el periodismo, hasta ahora. René, ¿cuándo te casaste tú? Yo me casé en febrero 22 de 1941. Acababa de pasar del periódico El País al Diario de la Marina, porque yo ya en el año 38 fui el segundo en la página de deportes del País con Pepe Conte. De hecho, era casi que llevaba la página, porque Pepe era un gran escritor, pero solo interesaba los problemas técnicos de los periódicos. Y ya yo estaba prácticamente al frente de la página ese año, en el 38, porque fue que murió Adolfo Fon. Adolfo Fon era jefe de las páginas del País de por la tarde. Entonces pasaron a Pedro Martínez Bauzá, que era el segundo de Pepe, como jefe de esa edición, y yo me quedé entonces de segundo de Pepe Conte. En el año 41, Eladio Secades, que era el director de Alerta, jefe de las páginas por Alerta, lo hicieron también jefe de las páginas por del Diario de la Marina. Y entonces me mandó a buscar inmediatamente, y yo trabajaba con él en Bohemia, y nos conocíamos del frontón, del béisbol, etc. Entonces pasé del País al Diario de la Marina. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Juana Amador. Ustedes tuvieron 3 hijos. 3 hijos, Mirta, la mayor, Silvia y René. Los 3 nacieron en Cuba. Renécito tenía 9 años cuando salimos de Cuba, cuando salió, yo salí antes, ellos salieron 6 meses después. ¿Cuántos nietos te han dado? 9 nietos, 7 varones y 2 hembras. Oye, tiene una buena colección. Una buena colección. El mayor nació en Cuba, porque mi hija Mirta se casó muy jovencita, tendría 17 años, se casó joven, y tuvo a Roberto, que es el mayor, en Cuba. Naturalmente ya está aquí con nosotros desde hace mucho tiempo, pero ese fue el único que nació en Cuba. Todos los demás han nacido en Puerto Rico o en Miami. ¿Recuerdas la fecha en que saliste de Cuba? Salí de Cuba el 12 de enero de 1962 y casi de milagro. Saliste bien temprano, te diste cuenta del problema rápido. Bueno, yo me di cuenta del problema, no es porque no alcance nada, me di cuenta del primer momento. Lo que ocurre es que las circunstancias lo obligaban a uno a prolongar la permanencia en Cuba por ciertas razones de familia, como de esto, de lo otro. Pero yo siempre pensé que allí no se podía vivir. Yo esperé hasta la invasión, porque sabía que iba a la invasión, yo estaba en cierta forma involucrado con personas que estaban... Movimiento clandestino. Sí. Y cuando ya fracasó la invasión, pues entonces opté por, bueno, aquí hay que irse. ¿Y escogiste a Puerto Rico?
escogí a Puerto Rico casi de casualidad. Yo me iba para Venezuela porque tenía muy buenos amigos en Venezuela, me dijeron que fuera para allá. Tenía también muy buenos amigos en Puerto Rico porque yo que había estado en Puerto Rico con anterioridad en la serie mundial la serie del Caribe del 54 se celebró en Puerto Rico y Pedro, Manolo de la Vega y yo venimos a transmitir para Cuba y estuvimos aquí 10 días y nada más ellos iban a La Habana en la serie del Caribe, había cierta comunicación constante entre los periodistas de acá y los de allá y ya yo tenía referencias de aquí y tal, con amigos también. Pero yo iba para Venezuela, pero un amigo mío, que era como un hermano mío, que era Cesario Alfonso, fue el que me animó a venir para acá a ver, que aquí en Chavo, que tú verás, que te defiendes. Y además me envió un contrato falso para transmitir el béisbol. Posteriormente he transmitido el béisbol desde que llegué hasta ahora. El contrato no me hizo falta que fuera falso, pero esa fue la razón por la cual yo vine para acá. Definitivamente la hospitalidad que nos ha brindado a nosotros el pueblo boricua, sí, muchos cubanos tenemos que vivir agradecidos de esta tierra, porque si no fuera así fuéramos unos ingratos y unos malagradecidos. Claro. Independientemente de lo que uno sueña con Cuba y todas esas cosas, pero la realidad es que nosotros aquí hemos vivido bien, gracias a Dios, la mayoría de los cubanos nos han recibido muy bien. Tengo grandes amigos que son puertorriqueños, además tengo familia puertorriqueña, mis nietos son puertorriqueños, la esposa de mi hijo es puertorriqueña, así que... Ahora, indiscutiblemente a ustedes, a la prensa cubana, yo diría, a ti, a Felo, a Ray, a Ramirito, aquí todo el mundo lo respeta porque ustedes han dado cátedra, no porque aquí los periodistas no fueran buenos periodistas, pero ustedes también, los que salieron de Cuba tenían pleno conocimiento de lo que era el béisbol, el boxeo. Yo diría que hemos contribuido, claro. Hemos contribuido, eso es cierto también. Ellos nos han acogido con mucho cariño y nosotros hemos respondido haciendo nuestra labor lo mejor posible, cumpliendo como ciudadanos, porque gracias a Dios todos hemos cumplido, claro. Ninguno hemos tenido ningún problema. Así que podemos en ese sentido, los cubanos, la mayoría, la inmensa mayoría, puede sentirse satisfechos también, porque aquí hemos cumplido, nos han ayudado mucho, nos abrieron las puertas, pero hemos sido también buenos ciudadanos, creo yo. ¿Desde cuándo estás viendo béisbol tú? Que tú recuerdas. Bueno, yo empecé el béisbol, béisbol lo vi desde muchacho también, de niño casi, porque eso uno... No, pero de que tenía mucho de razón. Bueno, ya vamos a hablar de béisbol profesional. Pues yo estoy viendo béisbol profesional desde el año 34, porque ya en esa época, yo empecé en el periodismo con Pepe Conta en el año 33, cuando Machado. Pero en el 34 ya yo iba a los juegos enviados por el periódico. En aquella época no era como ahora que se hacían grandes crónicas, se llamaba por teléfono, podían ver resultados en horas de la tarde. Daba unas notas, ¿no? Notas, ya por teléfono casi siempre, pero ya en el 38 sí, en el 38 había cambiado mucho las cosas y fue que yo hice en realidad mi primera crónica sobre béisbol. ¿Te acuerdas de esa fecha? Exactamente, no, tiene que haber sido en el invierno, pero sí sé que fue un juego de Armendáriz y que la figura estelar de aquel juego fue Willie Wells, que en este momento está en el Hall de la Fama del béisbol organizado, y que yo hice un artículo muy extenso y creo que estaba bien hecho al extremo de que Pepe Conte al día siguiente me dedicó su columna a mí. De los peloteros cubanos, vamos a hablar de la época del 34, que es la que tú conoces, yo conozco más o menos del 40, 42. Del 34 hasta ahora. De los peloteros cubanos que tú viste, Martín Digo. ¿cuánto conoces? Tú me has contestado, bueno, me contestó Pauto, Martín Digo. Martín Digo era completo. Yo he visto grandes peloteros, muy buenos peloteros, sobre todo los peloteros aquellos de la raza negra, que eran unos peloteros extraordinarios, como Joshua Gibson, Dachshund Pay lo vi viejo ya, pero lo vi, o bastante viejo. Willie Wells, toda esa gente lo vi, Raymond Brown. Yo le pregunté a Fausto sobre José de la Caridad, me entiende. Bueno, yo no lo vi jugar porque fue, entonces me hizo una anécdota, no sé si tú la sabrás. Dice, José de la Caridad Méndez dirigió un equipo de Liga Menor en los Estados Unidos sin saber hablar inglés. Yo eso no lo sabía. Yo lo que sí sé es que José de la Caridad Méndez obligó al béisbol organizado
a prohibir lo que llamaban los backstormings después los equipos que ganaban los campeonatos mundiales, que no salieran de gira. Porque él le metió 2-9-0, 2-3-9-0 a un equipo que había ganado el campeonato de la Liga de la Serie Mundial, en la Serie Mundial. Eso es cierto, eso no es. Y ahí, lo tenía yo en libro, porque te voy a contar una anécdota curiosa. A mí un día me llamó por teléfono un señor que yo no conocía, y me dijo, mire, yo tengo una cosa que a usted le puede interesar, que ya a mí no me interesa. Soy muy viejo, no puedo seguir coleccionándolo, y yo quisiera dejárselo a algunas personas que le fuera útil. Yo sé que usted como periodista eso le puede interesar. ¿Qué cosa dice? Bueno, es el béisbol guide. El béisbol guide, o sea que es anual. El béisbol organizado, que está completo, toda la historia de cada uno de los récords. Todo, los muertos, los cambios, todo. El béisbol guide es una completo. Y entonces el hombre, yo le digo, oye, lo voy a recoger. Dice, no, yo se lo llevo a su casa. Me aparece con un cabrón enorme. Tenía los libros desde 1903 hasta 1954 que me lo regaló. Se me quedó en Cuba, yo la cuaderné y se me quedó en mi casa, en La Habana. Pero eso, y por eso te digo que yo leí esto en uno de los que había prohibido el béisbol organizado que fueran en gira los equipos que ganaban el campeonato, o decir, la serie mundial. Pero bueno, volviendo a los peloteros, yo te digo, para mí fue Martín Diego el jugador que más me impresionó, y vi a todas las estrellas cubanas, la vi desde el 34 para acá, Lázaro Salazar, Cocaína García, Bragaña, eran grandes jugadores también, pero es que Diego, como era tan completo, jugaba shortstop, primera. Te voy a hacer una pregunta. Una vez estando yo en el aeropuerto internacional de Miami, mi hermano, que en paz descanse, le preguntó a Roberto Ortiz que quién había sido el pelotero latinoamericano más grande que él había visto. ¿Sabes quién dijo? Pancho Coimbra. Bueno, esa respuesta me la dio a mí Martín Diego me la dio a mí, pero antes de que subiera Roberto Clemente. Me la dio en Cuba. Sí, cuando Roberto Clemente empezaba, jugaba con el Montreal, no era Roberto. Esta pregunta la hicimos nosotros, yo diría que a 20 años, y Roberto murió más o menos hace 20 años también. Bueno, pero la persona que, yo te voy a decir, Roberto Ortiz puede que haya opinado sobre Pancho Coimbra, pero el hombre que podía opinar de verdad sobre Pancho Coimbra era Martín Diego. En la Liga Negra jugaron muchísimo, y en Santo Domingo jugaron en Venezuela juntos. Sí, lo conocía. Yo le pregunté un día, que estábamos reunidos en el Café de la Avenida en La Habana, con Martín que era buen amigo mío. Entonces le dije, Martín, ¿quién ha sido el bateador más grande que tú has visto? Me dio un jíbaro, un jíbaro. Después supe lo que era jíbaro. Sí, pues cuando era Guajiro. Un jíbaro que se llama Pancho Coimbra. Para sacar a ese hombre en un problema. Me lo dio Martín Diego. Bueno, vamos a hablar del béisbol de antaño, porque ayer en el Sohol volvió a subir la discusión de que si el béisbol de antaño, el béisbol de Grandes Ligas viejo, es mejor o más malo que el de actualmente. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que es difícil determinar cuál es el mejor. Yo creo que los hombres que juegan actualmente en el béisbol están mejor capacitados, mejor dotados físicamente que los que jugaban antes. Tienen mejores instrumentos, mejor bate, mejores pantalones para correr, mejores zapatos para correr, mejores guantes para fildear. Todo eso hay que tenerlo en consideración. Todo eso. Ahora, a mí el béisbol antiguo me gustaba más. No sé si es porque yo era más joven, pero me parece que eran en general mejores peloteros, mejores jugadores de béisbol que los actuales. Tengo entendido que Ruth y Williams estuvieron en La Habana una vez jugando. Sí. ¿Tú lo tuviste? No. Yo a Ted Williams sí lo vi en La Habana. ¿A Ted Williams lo vi? Sí, lo vi. A Mayo lo vi en Nueva York también. Pero bueno, pero Babe Ruth no, yo no lo vi, pero Babe Ruth jugó en Cuba y se dio el caso de que Babe Ruth jugaba una serie en La Habana. Yo creo que fue en el año 18, por ahí. Y entonces dio un horror corriente, que estuvo corriente, dio 3. Que era otro bateador extraordinario. Bueno, mi pregunta es ahora, tú que eres un buen conocedor, eres un cronista deportivo bien documentado, ¿podría Babe Ruth jugar en este momento en Grandes Ligas?
Babe Ruth ha sido el pelotero más completo que ha habido en el béisbol, olvídense de eso. La gente recuerda a Babe Ruth gordo, barrigón, pero en lo que hemos visto fotografías y películas inclusive de Babe Ruth cuando era joven, era un hombre atlético, con una gran corpulencia, pero un hombre fuerte, atlético, lo que tenía las piernas delgadas. Claro, al engordar por el tiempo, pues ese es el recuerdo que quiero ver, el Ruth gordo, eso, pero mira, Babe Ruth estableció una serie de récords como pitcher. Inclusive algunos duraron hasta hace unos años en series mundiales y como lanzador con los Boston Red Sox. Y después de eso cambió el béisbol. Hasta Babe Ruth era el toque de bola, porque sabe de pelota. El toque de bola, el sacrificio, el corrido de base. Él trajo el jonrón al béisbol y lo trajo con la bola muerta. En la temporada que batió 59 jonrones con una bola muerta en el año 21, y ahí cambió el béisbol. Y ahora todo el mundo quiere ser jonronero. Y ya nadie toca la bola, sí toca la bola, pero el hombre ese fue uno de los mejores pitchers de todas las épocas y el mejor bateador. Te haces una pregunta, porque los otros días tuve la oportunidad de hablar con Danny Perry como cristiano. Tú sabes que ellos dos están compitiendo para el Salón de la Fama. ¿Tú consideras que la selección que hacen los cronistas deportivos norteamericanos son honradas, son correctas? En primer lugar, para mí, cometen una injusticia incalificable. Te voy a decirte cuál. Ellos tienen como norma que